¿Personalidad, temperamento y carácter son lo mismo? Vivimos en una sociedad donde continuamente se nos exige actuar de cierta forma, ya sea para conseguir un trabajo, tener una pareja o ejercer la crianza. Es por esto que a veces se desdibuja la persona que realmente somos. Por eso, en esta ocasión quiero hablar sobre estos tres términos y ver sus diferencias. Esto es, ¿cómo me lo explico? Bienvenidos a Cómo me lo explico, un espacio en donde yo voy a tratar de responder las preguntas que siempre quisiste hacerle a un psicólogo y nunca supiste a quién preguntarle. Ahora sí lo dije bien, ¿verdad? ¡Bien hecho! Y esto no fue una pregunta en sí misma, fue una sugerencia que me hizo mi amigo, mi hermano, mi compa, mi sangre, Humberto, que es la persona con quien yo llevo el conversatorio de hombres entre hombres y hablando de cosas acerca de ser hombres y estas. Si no saben a qué me refiero, aquí en este video les dejo el flyer para que vean a qué me estoy refiriendo. Es más, va a aparecer aquí o tal vez allá arriba, no sé, todavía no decido si va a ser aquí o acá, pero en algún lugar va a aparecer. En este momento me estoy ganando el odio perpetuo de Luz. It's time to stop. Él me sugirió este tema porque creo que son distinciones interesantes e importantes de hacer, porque muchas veces creemos que identidad, personalidad, temperamento y carácter son la misma cosa y no necesariamente, y creo que es importante trazar una diferencia entre estas tres cosas justo para entender que la identidad no es algo firme, no es algo fijo, y que muchas ideas que están allá pululando en internet, en TikTok, en Instagram y así, pues no son del todo ciertas, no son del todo correctas, y eso conlleva que muchas personas se piensen a sí mismas de maneras totalmente equivocadas. Entonces, vamos a hacer esto rápido y digerible. Vayámonos a las definiciones. Bueno, aquí son tres palabras que esencialmente pareciera que están hablando de la misma cosa, que son temperamento, carácter y personalidad. Y en cuestión psicológica hay algunas que permanecen firmes, pero hay otras que literalmente, dependiendo de a quién le preguntes, va a haber diferentes maneras de definirlo. Entonces, empecemos por las sencillas o por las que no tienen un significado tan movible, que es, empecemos por temperamento. El temperamento es la manera en la que respondemos emocionalmente ante las cosas que nos pasan. Tiene que ver específicamente con la expresión de las emociones, casi siempre de las emociones básicas, y vendría a ser el equivalente a lo que los griegos llamaban humor. Si se acuerdan, los antiguos griegos decían que las personas teníamos solo 4 humores: el flemático, el sanguíneo, el colérico amarillo y el colérico negro, y a partir de ahí se vino la teoría de las emociones. Entonces, lo que nosotros entendemos por temperamento es, digamos, el abanico emocional con el que contamos para responder ante una situación, y puede entenderse casi que de manera, digamos, casi fisiológica. Problemas emocionales. Digamos que el temperamento es, digamos, la manera de afrontar cualquier fenómeno que me despierte una emoción. Hay quienes tienen un temperamento más tranquilo, es decir, que la expresión emocional es, digamos, muy constante. Hay personas que tienen un temperamento muy volátil o muy expresivo, es decir, que expresan todas sus emociones de manera muy grandilocuente. Y hay personas que algunas las expresan de manera grandilocuente, algunas otras son más equilibradas, algunas de plano no las expresan. Y no quiere decir que haya un trastorno de temperamento. El temperamento es, digamos, la firma personal con la que vivimos las emociones. Entonces, digamos que no hay un trastorno del temperamento, por decirlo así.
cada persona tiene su temperamento y es con base en ese temperamento que nosotros los psicólogos vamos a evaluar en qué momento ya esto es totalmente distinto o ya se salió, digamos, de la línea base. Digamos que el temperamento es la manera en que nosotros sabemos que es tu reacción ante lo que pasa, y si hay alguna variación que sea demasiado intensa o demasiado frecuente y que se entrometa en tus actividades de la vida diaria, es solo hasta ese momento en que vamos a poder pensar en otra situación, pero el temperamento es algo que todos tenemos. Pasamos ahora al carácter. El carácter, es que se me queda la canción en la cabeza, no sé si ya les pasa. Creo que hay una persona, no sé si has visto, persona que nos comenta cada vez. Ahí en el link persona que siempre nos comentas, ¿cuál es la canción que ponen siempre? Ahí la vamos a dejar en la descripción. Y el carácter es la manera con la que yo afronto situaciones en mi vida cotidiana. ¡Ese soy yo! ¡Bob Esponja Pantalones Valientes! El carácter es un cúmulo de respuesta emocional más la manera en la que yo afronto situaciones. En la jerga psicológica diríamos que los mecanismos de afrontamiento o las maneras en las que yo estoy acostumbrado a responder ante ciertas circunstancias es lo que yo llamo carácter. Y el carácter es algo aprendido. Por eso se dice que se forja el carácter. Digamos que dependiendo de la manera en la que yo fui aprendiendo a reaccionar ante lo que sucedía alrededor, se va diciendo que tienes el carácter de tu mamá, tienes el carácter de tu papá. ¡Ay, qué falta de carácter! Y estas expresiones tienen que ver con hay una manera esperada de responder debido al entorno en el que estás, a las personas con las que te relacionas, a las que fuiste enseñada o enseñado a responder. Y eso es lo que vamos a determinar como carácter. Entonces, si hacemos un recuento, el temperamento es la respuesta emocional, como lo pensaban los griegos, eso es el temperamento. El carácter es la manera de responder tanto emocional como conductualmente ante una situación específica. Ahora vamos a la parte problemática. La parte problemática es personalidad. Tú tienes personalidad. No has oído esa canción nunca. Tú tienes personalidad. ¿Quién? Personalidad. ¿Yo? Personalidad. ¿Qué? Por eso, ahora, ¿qué voy a hacer sin ti? Está padre. Esta es la parte problemática porque no hay una única definición de lo que significa la personalidad y que incluso no hay un consenso claro de cuál es la definición que vamos a usar de personalidad, porque si ustedes buscan en los libros, dependiendo de lo que los autores tomen como una expresión de personalidad, eso es lo que se va a tomar en cuenta para evaluarla. Para que se den una idea, hay 14 maneras epistemológicas de entender la personalidad. ¿Qué significa lo que estoy diciendo en cristiano? Que hay 14 teorías o 14 maneras de ver mínimo lo que significa la personalidad, sin tomar en cuenta lo que los terapeutas vamos a tomar en cuenta para dar terapia. Es decir, si yo pudiera poner un ejemplo, diría, por decir alguna cosa, si ustedes van por una banqueta, un arquitecto va a evaluar las inclinaciones, cómo se utilizaron los materiales, la expresión, pero si va una persona con carriola va a haber puros obstáculos, pero si va una persona en un skateboard va a haber lugares para hacer trucos. Si voy yo, voy a ver lugares potenciales para tropezarme. Estoy yendo por la banqueta, hombre, hazte la verga, pinche perro. O sea, cada persona, dependiendo de cómo mira cierta situación, es lo que va a decidir evaluar, y en función de eso va a evaluar que algo esté bien o esté mal. Para un arquitecto no le va a importar que esté tan cómodo siempre y cuando el edificio o la calle
tenga una expresión de una idea muy clara. Sin embargo, una persona como yo diría que a mí me vale gorro la expresión artística mientras yo no me tropiece y nadie corra riesgo de partirse la cara en una banqueta. Para mí está bien, pero una persona que practique skateboard agradecería que haya elementos como curvos o lugares en donde poder tener un pequeño barandal para intentar trucos. Cada quien va a ver cuál es una buena o mala banqueta dependiendo de lo que esté buscando. Lo mismo pasa con la personalidad, porque hay formas de la personalidad que evalúan factores, hay formas de la personalidad que evalúan aprendizajes, hay formas de la personalidad que evalúan la colaboración sociológica y antropológica de las personas. Es decir, lo que tú sabes o lo que te han dicho en TikTok, en YouTube, en Instagram, que es personalidad, y no te han dicho bajo qué autor o bajo qué perspectiva están tomando en cuenta qué es la personalidad, básicamente te está diciendo lo que esta persona quiere entender o lo que esta persona entiende por personalidad. ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! Porque personalidad es el cúmulo de habilidades intrapsíquicas o cognitivas, constantes de respuesta, formas de aprendizaje, formas de percepción que determinan la manera única e individual de entender el mundo. Y esta manera en que yo te estoy diciendo que es la personalidad está basada en una manera que se llama epistemología idiosincrática. ¿Qué quiere decir esto? Que yo prefiero las explicaciones de personalidad que apelan a que cada persona es distinta, porque hay otra postura que se llama fisiológica o sociofisiológica que dice que hay cuestiones fisiológicas que explican ciertas cosas de la personalidad. A mí no me gusta ese enfoque. Hay otro enfoque que se llama socioantropológico que dice que la personalidad no existía sino hasta principios del siglo XIX y es a partir del siglo XIX que nosotros vamos a evaluar cómo estaba configurada la sociedad para poder decir que ciertas culturas tienen cierta manera de interactuar y que si tú mueves esa manera de interactuar a otro país o a otro contexto no va a funcionar. Entonces, si se dan cuenta, el término personalidad es un concepto. O sea, la personalidad no existe como tal en el mundo real. O sea, tú no puedes buscar una lupa y decir, ahí hay personalidad. No, eso no existe. Es una palabra, es un concepto que dependiendo la manera en que se defina y cuáles son las categorías que definan este concepto, es que vamos a entender qué es y qué no es una personalidad y sobre todo si hay o no hay un trastorno de personalidad. Porque en las epistemologías fisiopsicológicas o psicofisiológicas sí puede haber un trastorno dependiendo si vemos una personalidad por factores o vemos una personalidad por categorías, y entonces si no se cumplen los factores o si no se cumplen ciertas categorías, entonces puede haber algún trastorno de personalidad. Pero alguien que analice la personalidad desde un enfoque idiosincrático te va a decir, ¿a ti qué te importa, güey? Nosotros no conocemos a la historia de la persona, ¿cómo sabemos que esto que la persona dice que es la personalidad no es un trastorno, sino es la constante con la cual fue criado? Y entonces un sociólogo, un antropológico de la personalidad te va a decir, ah, sí, pero ¿qué sabes de la identidad cultural de la persona? Porque qué tal que esto que tú dices que es un trastorno, tal vez en su cultura es una forma habitual de comportarse. Entonces, la palabra personalidad, pese a lo que te quiera decir medio mundo, no es un concepto fijo, no es un concepto objetivo y no es un concepto observable. Es un concepto abstracto que está compuesto de diferentes factores que, dependiendo cuál sea la definición que agarres de eso, va a ser personalidad. Por ejemplo, ¿sabías que psicópata, sociópata no son personalidades? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Son figuras jurídicas que se inventaron en medicina. Los médicos legistas y los psiquiatras legistas inventaron estas categorías para poder decir o para poder
determinar qué tipo de pena le podían dar a un delincuente dependiendo de si tenía noción de bien o mal en su cabeza. Entonces, esta división no es clínica. Hice este video porque he visto en muchos TikToks, en Instagram, en YouTube, creadoras y creadores de contenido que andan regando la idea de que la personalidad es algo observable y medible con las pruebas, pero si ustedes observan los manuales de diagnóstico, las pruebas de personalidad, la mayoría, las que están en internet al menos, son erróneas o no miden lo que dicen medir, no tienen confiabilidad ni validez, y las que pudieran tenerlo no están estandarizadas para población mexicana. Sí, así como escuchaste. La mayoría de los manuales de diagnóstico y de pruebas de personalidad tienen que estar estandarizados para el rendimiento de las personas en la población en la que están. Entonces, personalidad es algo que se observa únicamente de manera clínica. ¿Qué significa clínico? Que tiene que haber convivencia con la persona, que tenemos que conocer a la persona, cuál es su constante, cuál es el, digamos, típico de esta persona para poder tener una idea de cuándo hay algo que está chido y cuándo no. La única medición que tenemos los psicólogos para decir algo anda mal es cuando una persona está en riesgo de hacerse daño a sí mismo o de hacerle daño a los demás, de poner en riesgo sus esferas sociales o sus oportunidades sociales, o... y ya, creo que es... O que se está cometiendo un delito. O sea, esas, digamos, son las banderas rojas que nosotros como psicólogos estamos pendientes de observar, pero no es que haya un manual que diga estas son todas las personalidades del mundo, porque no existe eso. Lo único que están haciendo es evaluando. Digamos que cada persona tiene un librito que va a decir, esto es lo que me conviene a mí observar y definir como personalidad. Y en función a eso es que los psicólogos y las psicólogas sabemos que ver, porque tal cual una personalidad no es definible de una manera sencilla, es multifactorial. Entonces, no hay tal cosa como que en 20 preguntas, 100 o 1000 preguntas, tenga yo una idea clara de cómo es tu personalidad. Y además, la personalidad no es un concepto fijo, es decir, lo que hoy entiendo por personalidad, o si en algún momento te hacen una evaluación de la personalidad, es la evaluación que obtuviste en ese momento, con esa prueba, con esas reglas. Si te hacen otra prueba en otro momento de tu vida, con otras reglas, entonces seguramente va a ser distinto porque todas las personas cambiamos y eso afecta también en la manera en la que yo me entiendo a mí mismo, en la que yo percibo habilidades de mí mismo o en la manera en la que yo voy a afrontar una prueba. Para ponerles un ejemplo muy sencillo, una prueba aplicada, aunque sea de personalidad, de las chidas, ¿no? De las de Cosmopolitan, va a depender mucho el rendimiento de si la aplicadora o el aplicador te caen bien o no. Si te sientes cómoda o cómodo con el aplicador o no. Por eso a las personas que aplicamos pruebas nos dan un protocolo para hacer lo más lineal posible o lo menos azaroso posible la aplicación de una prueba. Pero personalidad, gente, no es algo sencillo. No existe un solo concepto de personalidad. No existen las personalidades buenas o malas per se porque dependen de las definiciones. E hice este video para que empiecen a cuestionar el tipo de contenido que observan y que se hagan preguntas así de ¿dónde habrá sacado la definición de personalidad? No, esto no es cierto. Es mentira, mentira global. ¿Por qué esto es una personalidad y esto otro no? ¿Está hablándome en serio o está hablando de lo que entiende de personalidad? Porque en realidad carácter, temperamento y personalidad son 3 palabras distintas que significan totalmente diferente. A lo mejor tu manera de reaccionar emocionalmente ante ciertas circunstancias es una, pero con el carácter te enseñaron a moldear esa expresión y no necesariamente quiere decir que tienes un trastorno de personalidad. Entonces, por eso hice este video,
para evitar patologizarnos, para evitar comprarnos diagnósticos que no nos quedan y que nos hagamos preguntas en afán de entendernos más desde una forma compasiva y no como unos enfermos que estamos en busca de pastillas que a lo mejor ni necesitamos. No me gusta la droga, ¿te quedó claro? Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Ya te la sabes, comenta, comparte, dale click en la campanita. Creo que ya es todo lo que hay que decir, ¿no? Ah, sí, síganme en mis redes sociales y estén pendientes de todas las fechas de shows que se aproximan. La próxima semana, 17, 18 y 19 de agosto, voy a estar en Veracruz. El 24 y el 25 voy a estar en San Luis, en Aguascalientes y en San Luis Potosí, así que estén pendientes de mis redes sociales también. Aquí en el link del video, en la descripción del video les dejo los links para que compren sus boletos. Y sin nada más que decir, allá afuera hay muchas explicaciones, solo, ¿cómo me lo explico?